Muy buenos estudiantes, bienvenidos a este video em, que les hemos preparado para esta cuarta unidad referente al tema de ajuste de pérdidas y pago de indemnizaciones. Bueno, por lo pronto hay que recordar que en algún momento cuando nosotros somos poseedores de un seguro en particular, pues en algún momento, si se llega a dar el siniestro o la situación en particular, el incidente, entonces se hará respectivo el pago por indemnización. Entonces, por eso es que manejamos aquí el concepto de ajuste de pago e indemnizaciones. Y hay un concepto importante que vamos a tomar el día de hoy, que es el de las responsabilidades del ajustador. El ajustador de pérdidas es el actor principal en caso de infortunio, un cargo a una póliza. Este debe actuar en forma inmediata, tanto pronto tenga conocimiento del siniestro, y recopilar información adecuada, evaluar las pérdidas y negociar imparcialmente con el asegurado. Bueno, en algún momento, pues este personaje, tendrá la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva del seguro que tiene la persona en ese momento y revisar si aplica el pago por la indemnización. Por eso es que se llama el ajustador de pérdidas. Tenemos lo que es la atención inmediata a los reclamos, que una vez recibida la notificación del siniestro, el ajustador debe actuar rápidamente, o sea, no se puede quedar esperando a que se resuelva, sino que inmediatamente él tiene que tomar cartas en el asunto y revisar exhaustivamente de las incidencias que provocó este siniestro, ¿verdad? Si fue de forma parcial o total. Y desde la perspectiva del asegurado, se trata de una experiencia dolorosa, traumática o incluso embarazosa, de tan alta incertidumbre y ansiedad. Porque pues pensemos en el caso de un incendio, en el caso de un accidente, en algún momento pues obviamente tiene que medir los daños causados por ese siniestro. Obtener la información adecuada, por supuesto. Cuando un reclamo es presentado a la compañía aseguradora, se deben de verificar las condiciones de la póliza, la vigencia, la cobertura, los riesgos cubiertos, para evitar algún cuestionamiento y así evitar una posible investigación del reclamo, derecho reservado al asegurador, y debe notificarlo hacia el asegurado y debe presentar toda la colaboración. Obviamente que él tiene que estar completamente anuente para ayudar a la persona asegurada. La evaluación de las pérdidas, el disponer de información precisa y válida permite al ajustador analizar el reclamo. Esta evaluación gira en torno a dos preguntas básicas. Estas preguntas se refieren a si el reclamo está amparado conforme a las condiciones de la póliza y si así fuera, cuál es el monto de dinero de las pérdidas. Y determinar entonces si la cobertura existe y a qué extremo es la tarea principal del proceso de ajuste de pérdidas. Obviamente que entonces se tiene que hacer un análisis exhaustivo, se tiene que revisar la póliza, se tiene que determinar si en algún momento cuál fue el rango de pérdidas que se le daba en caso de siniestro y debe revisar también las condiciones de la póliza, ¿verdad? Para determinar si efectivamente procede o no el pago respectivo. Negociar en forma justa o imparcial. El ajustador de pérdidas debe tener presentes las condiciones humanas y emocionales del asegurado, y el asegurado debe mantener presente que toda indemnización es sujeto de revisión y reclamo. O sea, no es solamente el hecho de que pasó el siniestro y el asegurado llegue y reclama ante la aseguradora y que le paguen, no, porque se tiene que hacer una revisión exhaustiva, minuciosa, se deben de revisar los parámetros de pérdidas, etcétera. Particularmente son situaciones donde se deben afrontar pruebas difíciles y en algunos casos traumáticas por las pérdidas, por lo tanto se debe tener habilidad para manejar estas situaciones. Obviamente que se tiene que llegar a una negociación con la persona afectada en este caso y a veces no estaría fácil porque la persona puede estar pasando por un momento difícil, traumático, estresante, etcétera, y quiere que se le resuelva de inmediato. Y a veces no es tan fácil. Ajuste y pago de indemnizaciones, tipos de ajustadores. Existen diferentes personas que participan en el proceso de ajuste y reclamo, según sean las circunstancias.
Entonces, ese es el primer modelo. También tenemos los ajustadores de la compañía. Muchas compañías disponen de ajustadores que trabajan en forma exclusiva para ellas, ejecutando todas las labores que señalamos anteriormente. Y respecto a estos ajustadores, existen dos categorías: los que trabajan dentro de la oficina y los que acuden al sitio del siniestro. Se denominan ajustadores internos de escritorio y ajustadores externos de campo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, pero en algún momento, dependiendo de las características, todo puede ser manejado precisamente desde una oficina de forma virtual. Ahí tenemos ya las diferencias, ¿verdad? Los ajustes internos de escritorio, que la función del ajustador interno es recopilar información de los reclamos y tramitar directamente aquellos casos que son sencillos. En el caso de ajustadores externos de campo, este ajustador interviene cuando no es recomendable hacer un ajuste de la oficina o por teléfono, ¿verdad? Dependiendo de las características de cómo haya sido el siniestro, es necesario en algún momento que el ajustador se desplace a la zona y haga la revisión exhaustiva de lo que sucedió. Y dependiendo de los casos menores, entonces todo lo puede resolver desde un simple clic, desde un simple pantallazo, una simple llamada telefónica. Tipos de ajustadores: ajustadores independientes. Los ajustadores independientes son personas físicas o jurídicas que ofrecen sus servicios a la compañía de seguros por medio de contratos. Eso se establece previamente y por lo general los ajustadores independientes son contratados para atender reclamos de gran complejidad, donde las compañías no tienen personal con suficiente experiencia y en zonas donde la empresa tiene poca actividad y no se justifica tener ajustadores en forma permanente. Entonces, eso se hace de forma esporádica y bajo una condición especial, se hace una contratación especial y entonces esos ajustadores llegan al lugar y hacen el análisis de cuáles fueron las consecuencias del siniestro. Los agentes de seguros, normalmente la gente o productor de seguros, es quien recibe la primera notificación del asegurado sobre la ocurrencia del siniestro. Dependiendo del tamaño de la oficina, el productor puede tener una o varias personas responsables de la atención de los avisos de los accidentes. Los tipos de ajustadores: en este caso tenemos ajustadores públicos. Un ajustador público es una persona con experiencia en el proceso de ajuste, representa y actúa como defensor del asegurado. Entonces, esa sería la condición, ¿verdad? Que ellos están al servicio pleno y completo del asegurado. En el caso del asegurado, puede contratar un ajustador en virtud de la complejidad del reclamo o porque las negociaciones no avanzan de forma satisfactoria. Esto en el caso de que el ajustador público pues no da la talla y entonces es necesario llegar a otras instancias, entonces se ve la necesidad de hacer la contratación de forma privada. Generalmente el asegurado reconoce al ajustador un porcentaje del monto de la indemnización. Hay un procedimiento de ajuste. El proceso de ajuste de reclamos puede variar en forma significativa de un caso a otro, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del siniestro, las características, entonces ya será necesario hacer los ajustes respectivos. Existen tres etapas en todo proceso de ajuste de pérdidas. Estas etapas están presentes en todos los reclamos, pero son muy diferentes según sea el tipo de reclamo de propiedades o de responsabilidad civil. Entonces tenemos ahí tres categorías, que sería por investigación, por valoración o por negociación. Vamos a analizarlas a continuación. En el caso del ajuste en seguros de propiedades, el ajuste en propiedades es más preciso que el reclamo de responsabilidad civil. Aparte del asegurado, hay una sola otra parte interesada en la asegurada. Esto hace más expedito el proceso de ajuste. Entonces, no existe complicaciones como normalmente ocurre en los casos de lesiones, eh, porque estamos hablando en términos de propiedades. El ajustador raramente debe preocuparse por efectos secundarios que puedan aparecer meses o años después de ocurrido el evento, situación que es típica cuando hay lesiones físicas. Ahí sí es más complicado porque obviamente de un accidente puede hacer la atención de una persona, una operación, pero conforme va avanzando la recuperación de la persona, se determina que sería necesario o será necesario el poder o el tener que aplicar nuevas operaciones y nuevas terapias o lo que fuera, y entonces eso hace que se hagan ajustes respectivos de acuerdo al tipo de pago de indemnización. Por otra parte, las propiedades son más fáciles de valorar que la vida o la capacidad de generar ingresos futuros de una persona que fallece o resulta totalmente incapacitada.
Por otro lado, tenemos el agente de seguros de propiedades, en donde se va a realizar una investigación. La investigación va a revelar información suficiente que permita identificar si la póliza tiene cobertura. Muy importante, ¿verdad? Pues uno de los elementos claves es la causa de la pérdida. En este caso, por un incendio, por robo, por vandalismo. En algunos reclamos la causa de la pérdida es obvia, pero en otros es el factor crítico de la investigación. Entonces, puede ser que en algún momento sea un montaje y en este caso es necesario hacer una revisión exhaustiva del siniestro. En el caso de la valoración de las pérdidas es una de las tareas más difíciles del ajustador, pues le corresponde valorar la propiedad una vez dañada para indemnizar al asegurado en forma apropiada. El ajustador debe conocer cómo estipula la póliza la valoración de las pérdidas y sobre esa base cuál es la fórmula más objetiva de valor. Obviamente que ahí se tiene que hacer una revisión del contrato y dependiendo de eso, entonces es el tipo de valoración y ajustarlo de acuerdo al tipo de siniestro que se ha presentado. Y eso, pues obviamente por la experiencia, es el ajustador quien va a revisar ese tipo de tarea que es más complicado. Y tenemos, por otra parte, lo que es todos los seguros de las propiedades que definen la base de valoración que se utilizará al momento del siniestro. Los métodos más comunes son valor real efectivo, que se define como el valor de reemplazo menos la depreciación acumulada. Que tenemos que tomar en cuenta esto para efectos de fórmula, ¿verdad? Que se descuenta, se suprime lo que es el tema de la depreciación acumulada. El valor de reemplazo es el costo de reemplazar la propiedad dañada con propiedades similares o de la misma clase y calidad que se tenía al momento de la pérdida. Y los ajustes sobre la base de valor de reemplazo evitan al ajustador enfrentar dificultades que existan en el momento de la determinación del valor real y efectivo y al convencer al asegurado de que acepte dichos valores. Por otro lado, tenemos el valor previo, que es el precio convenido al emitirse el seguro, que son en este caso obras de arte, antigüedades, valiosos. Generalmente se contrata sobre una base de valor previo y en un caso de siniestro el asegurador se compromete a restaurar la propiedad a como estaba antes del evento o paga el monto. En algunos casos, pues obviamente como el caso de las obras de arte, pues obviamente será muy complicado hacer situaciones de restauración. Entonces, lo que se hace es pagar el monto acordado. La negociación, una vez completada las fases de investigación y valoración de las pérdidas, el ajustador concluye el proceso de negociación con el asegurado y en esta etapa ambas partes discuten detalles de las pérdidas, de la valoración, para definir un monto de indemnización que sea satisfactorio para las partes. Esta negociación puede resultar simple o en algunos casos puede complicarse, porque puede ser que el asegurado, perdón, no se sienta totalmente satisfecho con lo que le está diciendo el ajustador. Y entonces puede provocar cierta situación de disconformidad. Muchas veces la negociación ocurre de forma simultánea con la investigación y la valoración. Existen también tres elementos adicionales que pueden afectar el reclamo, que es la subrogación, el deducible y el salvamento. Hay otro concepto que también se maneja para efectos de lo que estamos tratando el día de hoy, que es el tema del arbitraje, que es el proceso para resolver conflictos entre las partes involucradas. Algunas pólizas de responsabilidad civil incluyen una cláusula de arbitraje para resolver discrepancias respecto a si determinado riesgo está cubierto en la póliza o respecto al monto que se debe indemnizar. En algún momento puede ser que, de acuerdo a lo que se establece en el contrato, la persona asegurada no se sienta completamente satisfecha con lo que se va a pagar por el efecto del pago del siniestro. Y entonces en esas ocasiones es necesaria la utilización de la ruta para hacer la resolución de ese tipo de conflictos. El procedimiento es que cada parte asigna un árbitro quienes tratan de llegar a un acuerdo. Si fuera necesario, cada árbitro escoge un tercero y la resolución de dos de ellos es obligante. Cada una de las partes cubrirá los honorarios de su árbitro y pagarán a partes iguales los honorarios del tercero. Como pueden darse cuenta, en el momento de la utilización del arbitraje,
es necesario entonces pagar esos honorarios precisamente por esos usos de árbitros dentro del proceso. La tasación, que en este caso es generalmente las pólizas de seguros de daños, contienen también una cláusula de tasación, cuyo objetivo es definir la forma en que se resolverán disputas entre las partes respecto al monto de indemnización. Al igual que el procedimiento anterior, cada parte nombra un tasador o perito y estos a su vez nombran un tercero si fuera necesario. El ajuste del reclamo se alcanza con el criterio favorable a dos de ellos y los honorarios se liquidan conforme al procedimiento, señor. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos que también ayudan para el proceso de pago de indemnizaciones. También tenemos lo que es la parte de los sublímites en una póliza. Los montos asegurados que se consignan en la póliza constituyen los límites máximos que podrá recuperar un asegurado, que se establecen para lo que se señala en el contrato y están previamente establecidos. Esta adición a esos límites máximos, muchas pólizas de seguros incluyen uno o más límites dentro del mismo contrato. Eso también para que lo tomemos en cuenta. Y un sublímite es un límite dentro de uno mayor que impone un límite menor para determinado tipo de propiedades o tipo de pérdidas y representan al pago máximo que hará la compañía de seguros para tales coberturas o pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? La persona aseguradora en algún momento establece, de acuerdo al contrato, cuáles serían los parámetros que se va a regir el pago de esa indemnización. Y si en algún momento la persona está disconforme, aquí se vuelven a revisar las cláusulas para determinar si está dentro de los parámetros de pago de lo que se había establecido previamente. Porque esto significa que en algún momento el asegurador se somete precisamente a lo que se establece en el contrato y si en algún momento la aseguradora lo que le dice, no señor, aquí lo que se le va a pagar a usted es el pago mínimo, de acuerdo a ciertas características que sufrió en el siniestro, se determina que no fueron daños tan considerables, entonces es ahí donde se dice, bueno, esto se le paga esta cantidad. Pero por eso es que hay otras figuras como tasación, como arbitraje, porque en algún momento, si la persona está disconforme, entonces se aplican estos mecanismos para poder llegar a consensos entre las partes. Bueno, muchachos, eso sería lo que les traería por el día de hoy. Espero poder aclarar sus dudas. Cualquier consulta pueden hacerlo mediante el foro de asesoría y estamos para, complacerlos, para eh, atender sus dudas y estamos para servirles. Que estén bien, muchachos. Gracias.